Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana iguay tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu tayatawa ka spurana inhana iguay Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, tu putu hanhat karau so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y yo hablemos de salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú, donde compartimos información para cuidar tu salud y la de tu familia. Hoy hablaremos sobre un tema que afecta a la calidad de vida de muchas personas, la artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria crónica que compromete las articulaciones y que si no se diagnostica y trata a tiempo, puede causar dolor, rigidez y dificultad para realizar actividades cotidianas. Para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Juan Bautista Frías, médico y líder experto de la EPS indígena Anas Guayú. Doctor, bienvenido. Watamar en Pushwa, Ana Tehoru Sau. Hapa intente produce es una hora que se produce otam sitio otro costumbre EPSI que Anas Guayú. So que te ashan eso para no banner holds my maurias na hip artritis reumatoidea manos. Pero banner antes en el choco en que WhatsApp WhatsApp. Me que no hay gente na mal, mayen su ayustum. Chestnut tenéis se como choco ronso. Moría si ahí se siena moña. Cajamoin, terra banner me rusa para. Ye que en shisho no entonces yo con mapa ahí hija que el guateja intensa macat que te ani guamache doctor que Juan Bautista Fría médico reumatólogo allá está smattership si cari ruguayu pusho hay que ayuri ani ni está en su anasuayu apa internet cuama so cachate. Doctor, para comenzar, ¿qué es la artritis reumatoide y cómo podemos reconocer sus principales síntomas? Watamar, manu en para que se quieren doctor que caso va a ter guanere que por guayao te intensao Hamus squat pasiones tensiona guayu por guateja intensao shiwana en guane wakuso guanekai. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica y autoinmune, es decir, que los glóbulos blancos atacan por error a las articulaciones. Esta lesión puede dañar la estructura que conforma la articulación, como son los cartílagos, el hueso, los tendones, los ligamentos, y esto a su vez provoca dolor, hinchazón y deformidad articular. Aunque los síntomas principales están en las articulaciones de las manos, muñecas y pies, también puede afectar otras partes del cuerpo, como son los ojos, la piel, los pulmones o el corazón. Entre los síntomas comunes tenemos la rigidez articular, especialmente por la mañana o después de un periodo de inactividad, y puede durar hasta más de 60 minutos. También puede presentarse dolor, insuficiencia y mucha sensibilidad en las articulaciones, a menudo en ambos lados del cuerpo. También se presenta con mucha frecuencia, cuando no se controla la enfermedad, deformidad articular
enfermedad progresiva. Las articulaciones, sobre todo las manos y los dedos de los pies, pueden deformarse con el tiempo. Se pierde la función de la articulación. Hay dificultad para mover las articulaciones y realizar las actividades cotidianas. Otros síntomas tenemos, por ejemplo, el cansancio o fatiga, fiebre inexplicable, pérdida del apetito, manchas o bultos en la piel que se llaman nódulos reumatoides, enrojecimiento en los ojos, hormigueos en las manos o pies. Anore nei doctor que se paje trasaki raka por este ante a tuanere ka holo kanere ka artritis reumatoidea. Te wanere wanepias maya watalo kuai potatra métodos muy guayu. Sia tuanere ka antes para nente sureka iruk sureka irukse. Mapaya ai pat sureka ayu mayen pat sureka we irukustum ant shakat sena into weipse kam se arin sia. Por este ante a otra a shishu honosto no ikari para hana ouro rahas ai Ousho shinistum no nta ksan kana inhencia explicar entre ntaka ter watta kai me no hantra mar aistra na hapche in careiros tumo shokoros no oin sapa in tuna na hap pechera na hap otsia es por ayuri no uayus tum nta nsoso otes pusha que tenai nai wayu me no hantra mar terra me mayen po wayus tum waya otenta mas que terra sot kai ni ruk wayus pura panasanta in nai que hacher que nai mushi shaka in taro pana pana ten hap careir pa pana na hap pa no ni recaintamo indra arut kamatan chixachwa era no ni moi de más moi hech o no hech que hinta chik por ya utentao toma tira médico para na hutan neche ne después que hip por este anteo kasan wayu wanere nani huntna wa madre wanere ka pures chia ya hokoto chons wayu toma mayen po wayu shokoros te hip karir wahap shokosh kot sas no san hapa en chesne woi no hot puskero ten whatsapp asesoro mapa no les entra mal chesne wani pinoto shokoro otia ayara heshwayu sari mapa ta chumre aismai no mai must doctor que wamin sawata kamato. Las mordeduras y arañazos de animales pueden transmitir enfermedades como la rabia. No te automediques. Busca atención inmediata en tu IPS primaria. EPSI Anasguayú. Juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Muy hot perihia o tamsi kurihit murut kare kine muy maya apos wanure rabia mnakas no alihun masese no se uno kine rut kapahir herpa muy hot uchi kurihi uchi EPSI Anasguayú y gente por ahí más irá en Guanepe, en Auchivari, una raya. Doctor, sabemos que muchas enfermedades tienen factores de riesgo. En el caso de la artritis reumatoide, ¿qué la puede causar o qué factores aumentan la probabilidad de desarrollarla? Bueno, Sakira, que no doctor, que bueno, los pushuare casit te tacaranai. Hot artritis reumatoidea, manaka, casuai macamayatuman, casuai te tamat kakmar o suarakamat yaksen nipsun, wayu casanai. La artritis reumatoide no tiene una causa única, sino que se debe a una compleja interacción de factores genéticos, ambientales, hormonales. También influye la edad y el sexo. La artritis reumatoide se presenta con mayor frecuencia en personas de mediana edad y las mujeres son más propensas a desarrollar que los hombres. También los antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes puede aumentar la susceptibilidad a la artritis reumatoide. El hábito de fumar es un factor de riesgo significativo combinado con cierta predisposición genética. Las infecciones por virus y bacterias, así como la presencia de ciertas infecciones en la encía puede desencadenar la artritis reumatoide en personas susceptibles. El sobrepeso. Las personas con sobrepeso u obesidad, especialmente las mujeres, pueden tener un mayor riesgo a padecer la enfermedad. Las bacterias a nivel del intestino, existe una relación entre estas bacterias intestinales y el riesgo de desarrollar artritis reumatoide. También los factores hormonales. Las hormonas sexuales pueden desempeñar un papel, ya que las mujeres tienen un riesgo de artritis reumatoide más elevado y los cambios hormonales durante o después del embarazo también son relevantes.
Ajá, nek doctor que como ima so pana te wayao ten so kasai man kasir. Mus nyake. Te wat ten hari te kasa su takara nai he ho kara puro no wayu. Chirwe akama hoike. O te reparan chisa akan sha. De ruheni yara yure ni onoshi para. O tonus mapatai pa wayu. Hos van ter hiye kat spulus ke hamoin awana ha wais na kuat panare ro pana. Hemeyu no panaya chiki hemeiro te kakashi wai panaya. Awana ha siesa manka no hali nai maha ismane coins mas kuat patara hemia isire nei par chike heme yuru tara cheche rasna nei cheche rasna sura ne iruk wane oira nakon hiye yukan wane na wayu kaispokan watta kai tia ashaka hisna nasa na no na hap na hoka mai na hiye yu ke raura pura hotra wane ka kahamai chiamai peheka wayu hiye tene ho inspures kahamai watta sari kasa wana hakatre rupna wan mai puri kashe wan hiye chiwayu toro ko isnai hestiran no yase otakai hai remainia chiwaya kai hai kai paranka yasa itas te shiruk chenga nai isnai hetera to bacterias makari un te shirare ka te yeskut ke shirare ka takai huska o tus awara kasulup na nipse o tasulup na sulani iruk to wanure ka to na ka na mai na kai hirikan musnek tok tot ke hemi so kai ka te hari hiware moyo hai mahirapa kuai. Cuida tu corazón, cuida tu vida. Con pequeños cambios como caminar 30 minutos al día, alimentarte de forma saludable y evitar el consumo de tabaco, puedes prevenir enfermedades y vivir con bienestar. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Pain mahirapa pain, ay mahirash pipo kuat. Spushu are casa mohuch motso yutcho. Puana hare kuat. Ya urerneya, ane na pies purwanikai. Ana piskuin, pansa kuat. Tuma, otamosia, no hop kamahan. Pain mahirapa kuat pasuri watta sari wanuri. Pain mahirapa kuat pa ane hpia. Sunai kimunte EPSI ka Anasguayú, anahna chistun ali una rauraya. Comprendo, doctor. Y si una persona ya presenta síntomas de artritis, ¿qué medidas de cuidado y tratamiento recomienda para mejorar su calidad de vida? Chiru atkarasaki ran tok toke. Epon wayu kanani hotro wanurika terkanurika artritis reumatoidea monoin. Hamoin hat nai mahia. Honi piaro nai mahaya suri horo. Mayen hainiston tro wanurika hamoin ten kuat pashi paje. Para mejorar la calidad de vida en la artritis reumatoide tenemos dos pilares muy importantes. Uno es el tratamiento farmacológico y dos, el tratamiento no farmacológico. Con respecto al tratamiento farmacológico, los medicamentos son el pilar del tratamiento para controlar la inflamación y el avance de la enfermedad. También se ve acompañado de terapias físicas que pueden guiarle en ejercicios suaves, estiramiento y técnicas para mantener la movilidad, la fuerza muscular y la flexibilidad. En el tratamiento no farmacológico se deben hacer ejercicios regular para fortalecer los músculos que rodean las articulaciones, reducen el cansancio y mejoran el equilibrio y la coordinación. Se está utilizando terapias acuáticas, hidroterapia, como también nadar o hacer ejercicios aeróbicos en el agua, que son excelentes opciones porque la flotabilidad reduce la tensión en las articulaciones. El reposo y el equilibrio, tener un equilibrio entre la actividad y el descanso de las articulaciones, especialmente durante las crisis o brotes de la enfermedad, para permitir que las articulaciones se recuperen. Se puede utilizar también protección articular como muñequeras, rodilleras, también como abredores de frasco. Estos elementos ayudan a adoptar una buena postura para reducir el esfuerzo en las articulaciones. Aplicación de calor y frío, saber controlar el peso, mantener un peso saludable, reduce la carga sobre las articulaciones que soportan el peso, lo que puede mejorar el movimiento y disminuir el riesgo de las lesiones. Entonces, tener una alimentación saludable, rica en frutas y verduras, puede ser beneficiosa. Evitar fumar, ya que fumar empeora la artritis reumatoide, y tener finalmente una salud emocional y social, mantener una actitud positiva, cultivar interacciones sociales y afrontar los problemas cotidianos en esta enfermedad es fundamental para tu bienestar general.
ano nek doctor que si pa horo hamain ten kuaipa sena drowanure ka kanure kar artritis reumatoidea ai mahirawa putta patrowanure ka una hachne bisi pa he pangsan ten kuaipa patrawunu pusaka mauria o tahia kananahi no kama hanan patrowanure ka mayen hen tuma kontra mal ashona han hiasa gatuna han hiroku oin show entrari una cariro una han hiespura anata tentensa sarika waraita no origen hier ka isire no shihemia isire han esmat wanureka so kuaro en spushwa te manakal homen hapener terapia kal homen wane wairuku ke tahtunkaria pansa tuman ka hamen wanureka ais eipsestum ais lup na ipse wayun sap na hap no oi wane wairesku emetods men ka no ire ni sarhan wayushi paheter sap pachik sanai hestra kai ha kaparare o tanno ire haim ana hikensa hikatras chonkor unu ma uria hikatras pana kargunu hikaf pushwa te casa mahia manakar humai wane erkumos no tok ke himai sawata kamata. Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Juan Bautistas Frías, médico y líder experto de la EPS indígena en Azguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena en Azguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Super Salud. Anaya otsehoru sabhapa pentepochka wane oirhukua hiaka no waware oimpe orikan wapuhe orikan ucho he orikan changan parain saho anu hapa penchik wane ka haima hapa no kama himari hiakan werkan na kama anas hain humoi no watakai honta pahuya satari ante tuanure kalhanai otahia hore rore alata herhanai no choni kachoni pehi wane oirhukubur ka akas hosha hlate renai nashana te pichkan hiakan hiyukan todo wane oirhukua anaya sau happen der pochka to yoto kostuntre PSI kana soyu soto hai hiakana otawayakan acha ira shuwa kwa papurana.